Sean bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me gustaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Oberon que van a comenzar ahora. Hola, soy Isabel. Nunca olvidaré el primer día en que sentí que algo distinto rondaba el mercado Sonora. Caminaba entre los puestos abarrotados de hierbas, amuletos y pequeñas estatuillas de santos, absorbiendo los aromas familiares de canela, copal y el humo dulce de las velas recién encendidas. La multitud era un murmullo constante. Vendedores que ofrecían sus productos con insistencia, clientes regateando cada peso, el tintineo de las pulseras de plata y el crujido de los tacos recién fritos. Todo parecía normal, hasta que algo en un rincón del mercado me llamó la atención. Había una pequeña tienda oculta, apenas iluminada por una lámpara amarilla que colgaba del techo bajo. El olor que emanaba no era como el de los demás puestos. Mezclaba tierra húmeda con un toque dulce y resinoso, algo que no podía identificar del todo. Me acerqué con cautela, y un hombre mayor, con sombrero de paja y ojos profundos, me observó sin decir palabra. Sobre el mostrador descansaba un pequeño paquete de incienso, de apariencia común, pero con un aura extraña que me hizo estremecer. Sentí una mezcla de curiosidad y recelo. Había comprado inciensos antes para mis sesiones de terapia, para ayudar a mis pacientes a relajarse o a conectarse consigo mismos, pero aquel parecía distinto. No era solo la fragancia, era como si algo invisible me hablara, sugiriendo que aquello tenía un propósito más profundo. Pregunté por su procedencia, pero el hombre simplemente me miró y dijo que aquel incienso servía para que cada quien enfrentara sus miedos, sin darme más detalles. Me dio un escalofrío, pero también una certeza inexplicable. Debía llevarlo. Mi intención principal era usarlo con Alceu, un cliente que llevaba meses en terapia y que, a pesar de mis esfuerzos, nunca lograba abrirse por completo. Su soledad era palpable. Evitaba las reuniones familiares, los amigos y cualquier tipo de interacción social. Había visto cómo otros tratamientos convencionales no funcionaban con él, y algo en mí me decía que aquel incienso podía ser la clave que faltaba. Al salir del mercado con el paquete bajo el brazo, no pude evitar mirar atrás una última vez. El anciano continuaba allí, en silencio, entre las sombras de su puesto. Su presencia no era amenazante, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir que estaba entregándome algo más que un simple producto, un instrumento capaz de revelar secretos que quizá ni siquiera yo estaba lista para enfrentar. La primera vez que encendí el incienso en la sesión con Alceu, sentí que algo cambiaba en el aire. El humo se esparcía lentamente por la habitación, mezclándose con el olor a libros antiguos y a café frío que siempre llenaba mi consultorio. Había algo hipnótico en la manera en que se elevaban las pequeñas columnas de humo, como si cada espiral llevara consigo un mensaje invisible. Al principio, Alceu parecía incómodo, moviendo los pies de manera nerviosa, respirando con dificultad, como si cada bocanada lo obligara a enfrentarse a algo que siempre había evitado. Yo lo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de ansiedad y fascinación. Poco a poco, comenzó a hablar de su soledad, de la sensación de que nadie lo entendía, de cómo se sentía atrapado en su propia vida. Eran detalles que nunca había compartido, ni siquiera en meses de terapia convencional. Su mirada estaba perdida, y al mismo tiempo había una especie de alivio en sus palabras, como si finalmente pudiera liberar un peso que lo aplastaba desde hacía años. Los días siguientes, decidí repetir el ritual con otros pacientes. Cada sesión se convirtió en un espejo que reflejaba la verdad más profunda de quienes se sentaban frente a mí. Una mujer que siempre fingía felicidad, confesó secretos sobre su familia que nadie conocía. Un hombre que venía por ansiedad admitió temores y culpas que lo perseguían desde la infancia. Todos, de alguna manera,
Parecían transformarse mientras inhalaban aquel aroma misterioso. Sus miedos se volvían tangibles, pero también parecía surgir un alivio sutil, como si la verdad, aunque dolorosa, tuviera un efecto liberador. Al mismo tiempo, empecé a experimentar sueños extraños. Una figura difusa, imposible de describir con claridad, aparecía en mis noches. No tenía rostro, pero su presencia era intensa. Y en mis sueños me preguntaba si realmente estaba preparada para enfrentar todo lo que buscaba conocer. La sensación de ser observada persistía incluso al despertar. En varias ocasiones, abría los ojos en medio de la madrugada y sentía un frío en la habitación, un silencio que parecía más profundo que el de cualquier noche normal. Era como si algo me siguiera, invisible, esperando a que continuara con lo que había comenzado. Pese al miedo que me provocaban estos sueños, no podía detenerme. Había algo en aquel incienso que no solo ayudaba a mis pacientes a enfrentar sus verdades, sino que también me empujaba a cuestionar mi propia vida, mis propios miedos. La curiosidad y el deber profesional me mantenían firme, aunque la sensación de que estaba jugando con algo más grande que yo no me abandonaba ni un instante. Después de varias semanas utilizando el incienso con mis pacientes, la sensación de inquietud que me acompañaba comenzó a intensificarse. Cada sesión dejaba un eco en mi mente. No solo escuchaba sus secretos, sino que empezaba a sentirlos, a cargar con ellos de alguna manera. La línea entre lo profesional y lo personal se volvía difusa, y un miedo silencioso se instalaba en mi rutina diaria. Decidí que debía entender qué hacía aquel incienso, así que llevé un paquete a un laboratorio especializado. Esperaba encontrar algún compuesto extraño, algún aditivo que provocara los efectos que había observado, pero los resultados fueron desconcertantes. El incienso era normal. No había nada químico ni psicoactivo que explicara las reacciones de mis pacientes. Mi corazón se aceleró con una mezcla de alivio y temor. Si no era la ciencia lo que actuaba, entonces debía ser otra cosa. Algo que no podía medir ni controlar. El impulso de buscar respuestas me llevó de nuevo al mercado Sonora. Caminé entre los puestos, respirando los aromas familiares, observando a la multitud que negociaba y reía como cualquier otro día. Encontré al anciano que me había vendido el incienso, y aunque quise indagar más, él solo me miró con una calma imperturbable y dijo que las cosas correctas siempre llegan a las manos de quien las necesita. Su voz era suave, pero cada palabra se sentía cargada de significado, como si contuviera un secreto que no debía ser revelado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y comprendí que no recibiría más explicaciones. Aquel encuentro me dejó perturbada. La sensación de ser observada, que había comenzado con los sueños, se intensificó. Empecé a notar presencias sutiles en mi apartamento, sombras que parecían moverse con mi periférica, un susurro que desaparecía cuando giraba la cabeza. Cada noche, la entidad de mis sueños reaparecía, siempre preguntándome si estaba lista para enfrentar la verdad. Mis pensamientos se volvían inquietos. Me despertaba con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que algo invisible me observaba desde la penumbra de la habitación. La revelación fue clara y aterradora. El incienso no solo obligaba a mis pacientes a confrontar sus miedos y secretos, sino que también comenzaba a sacar a la luz mis propios traumas. Recordé de manera muy clara, como si fuera ayer, cómo mis hermanos escondían mis juguetes para verme llorar, porque yo siempre estaba leyendo y ellos me decían que era rara. Recordé cómo mis padres discutían cuando yo era niña y yo moría de miedo de que se separaran y de no volver a ver a alguno de ellos. Recordé relaciones que no funcionaron, peleas feísimas con mi último novio, la pérdida de Pepe, mi perro que vivió conmigo 10 años y murió de una enfermedad rara en perros. Lloré mucho y comencé a entender muchas cosas que hoy hago para protegerme de todo eso y mucho más. Aquellos recuerdos que había reprimido, los miedos y culpas que pensaba haber superado, regresaban con una claridad dolorosa. Y aunque comprendía que enfrentar la verdad era necesario para sanar,
No podía evitar sentir que estaba jugando con fuerzas que excedían mi comprensión, que tal vez había cruzado un límite que no debía ser cruzado. No podía ignorarlo más. La curiosidad y la responsabilidad me empujaban a enfrentar lo que había empezado con mis pacientes. Una tarde, decidí encender el incienso en mi propio apartamento. El humo se elevaba lentamente, llenando cada rincón con su aroma intenso. Una mezcla de madera quemada y dulzura terrosa que parecía penetrar hasta mis pensamientos más profundos. El aire se sentía denso, casi tangible, y un temblor recorrió mi cuerpo al sentir que algo invisible me observaba. Pronto, los recuerdos que había mantenido enterrados durante años comenzaron a emerger. Fragmentos de mi infancia, momentos de abandono y miedo, traumas que nunca había compartido, inundaron mi mente. Comprendí cómo esas experiencias habían moldeado mis decisiones, mis miedos y mi manera de relacionarme con los demás. La verdad era dolorosa, pero reveladora. Todas las piezas de mi vida cobraban sentido de una manera que jamás había imaginado. Los sueños con la entidad continuaron, y cada noche me encontraba frente a esa figura indefinida, de sombras y luces titilantes, que me preguntaba si estaba preparada para aceptar todo lo que el incienso me había mostrado. A diferencia de antes, esta vez no sentí solo miedo. Había también un extraño alivio, un reconocimiento de que enfrentar la verdad, aunque doloroso, me estaba permitiendo liberarme de cargas invisibles. Al amanecer, con el corazón todavía latiendo con fuerza, decidí que no podía seguir usando el incienso. Recogí todos los paquetes que me quedaban y los arrojé lejos, fuera de mi alcance. Comprendí que algunos instrumentos, aunque poderosos, pueden ser peligrosos si se usan sin precaución y que la verdadera sanación requiere tiempo, acompañamiento y paciencia. Decidí tomarme unas vacaciones, alejarme de mi rutina y buscar terapia psicológica profesional para poder procesar lo que había enfrentado sin depender de fuerzas que no comprendía completamente. Mientras me preparaba para dejar el consultorio vacío por unos días, sentí una mezcla de miedo y alivio. El incienso me había mostrado la crudeza de la verdad y el precio que conlleva confrontarla, pero también me había ofrecido la oportunidad de reconocerme y entender mis propias sombras. Sabía que las lecciones que había aprendido permanecerían conmigo y que, a veces, la verdad no es solo liberadora, también es un espejo que refleja lo que somos, de manera ineludible y profunda. Trabajo vendiendo instrumentos musicales en el mercado Sonora. Me llamo Fernando, y siempre me han encantado los instrumentos. Así que trabajar rodeado de ellos es algo que disfruto muchísimo. También soy músico, y siempre que puedo estoy con mi guitarra en las manos. Al menos así era hasta que ocurrió lo que voy a contar aquí hoy. Ese día, mientras acomodaba los violines en mi pequeño puesto del mercado Sonora, sentí algo extraño en el aire. Entre el aroma del café de olla y el picante de los tacos que flotaba entre los pasillos llenos de voces y risas, apareció una melodía suave, precisa y etérea, que parecía deslizarse entre las sombras de los toldos coloridos. Al principio pensé que algún músico ambulante se había perdido entre los puestos, pero al buscar con la mirada, solo encontré a clientes regateando, niños corriendo y vendedores ocupados con sus productos. No había nadie tocando, y aún así la música permanecía, clara y persistente. Sentí una mezcla de fascinación y miedo, como si algo invisible me estuviera observando mientras escuchaba. Intenté concentrarme en mi trabajo, acomodando flautas y limpiando el polvo de los charangos, pero cada vez que mis manos tocaban un instrumento, la melodía regresaba, más intensa. Era como si me llamara, empujándome a seguirla y al mismo tiempo advirtiéndome que debía tener cuidado. Los clientes notaron que estaba distraído. Algunas caras conocidas me miraban con curiosidad y preocupación. Sentí vergüenza, pero no podía apartar mi atención de aquella música imposible. Al final del día, mientras guardaba los últimos instrumentos y las luces del mercado se apagaban una por una,
La melodía pareció acercarse más. Entre la multitud dispersa, juraría haber visto una sombra rápida, una silueta femenina vestida de negro, que desapareció antes de que pudiera enfocar la mirada. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré la tienda rápido, intentando racionalizar lo que había visto y oído. Esa noche, en mi pequeño cuarto donde los instrumentos descansaban sobre estantes polvorientos, repasé mentalmente cada nota, cada acorde que había percibido. Era como si la música se hubiera instalado en mi cabeza, ocupando cada rincón de mis pensamientos. Intenté dormir, pero los sueños me traían fragmentos de esa melodía, suaves y penetrantes, mezclados con la sensación de que alguien estaba observándome desde la penumbra. No sabía qué significaba ni quién la tocaba, ni siquiera si era real o producto de mi imaginación cansada. Solo sabía que algo había cambiado. La rutina del mercado Sonora, que antes me parecía tan familiar y segura, de repente se llenó de misterio y de un temor que no podía nombrar. Y aún así, no podía evitar volver al mercado al día siguiente con la esperanza de escuchar de nuevo esa música, esa llamada que parecía tocar algo profundo dentro de mí. Después de aquellos primeros días escuchando la melodía, me di cuenta de que no podía ignorarla. Cada vez que cerraba la tienda, mi mente volvía a las notas, a la secuencia invisible que parecía dibujarse en el aire entre los puestos del mercado Sonora. Al principio pensé que solo era curiosidad, un juego de mi imaginación cansada, pero pronto esa curiosidad se transformó en una necesidad casi física. Tenía que aprender la melodía, tenía que tocarla. Empecé a llevar mi guitarra a todas partes, incluso a casa, y pasaba horas intentando reproducir los fragmentos que recordaba. Cada acorde incompleto me dejaba inquieto, cada error me frustraba. Había noches en que me sentaba en la penumbra de mi cuarto, rodeado de violines, charangos y flautas, con la guitarra apoyada en mis piernas, repitiendo las notas hasta que mis dedos se entumecían. La música se convirtió en un pulso constante en mi cabeza, un latido que no podía silenciar. Mi trabajo en el mercado empezó a resentirse, me distraje con facilidad, olvidaba atender a clientes o entregar instrumentos correctamente. Las conversaciones que antes me hacían reír ahora me parecían lejanas, irrelevantes. Los vendedores con los que había compartido años de rutina empezaron a mirarme con preocupación, y yo solo sentía una mezcla de vergüenza y ansiedad. Quería explicarles que algo me llamaba desde otra parte, algo que solo yo podía escuchar, pero las palabras se me quedaban atascadas en la garganta. Lo más inquietante eran los momentos en que tocaba partes de la melodía y sentía, sin verlo, una presencia detrás de mí. Un escalofrío recorría mi espalda, como si alguien respirara junto a mí, pero al voltear no había nadie. Cada vez que esto ocurría, mis manos temblaban y un vértigo extraño me envolvía. A veces, el viento en mi cuarto parecía moverse de manera irregular, soplando sobre las cuerdas de los instrumentos sin que ninguna ventana estuviera abierta. Los sueños comenzaron a perseguirme. En ellos veía a una mujer vestida de negro, hermosa y seria, que me observaba mientras tocaba. No decía nada, pero sentía que sus ojos me transmitían urgencia y advertencia al mismo tiempo. Cada vez que despertaba, un temblor permanecía en mis manos, y la melodía seguía resonando en mi mente. Con el tiempo, me di cuenta de que ya no podía vivir sin intentar tocar la canción completa. La obsesión había crecido hasta consumir mi rutina, mis pensamientos y mis emociones. No era solo música, era algo que me llamaba desde otra realidad, algo que necesitaba mi participación para existir plenamente. Y aunque una parte de mí sentía miedo, no podía detenerme. Cada fibra de mi ser estaba atada a aquella melodía que parecía querer salir de mí y tomar forma, aunque aún no sabía qué forma tendría. Conforme los días pasaban, la melodía empezó a dejar de ser solo un sonido y se convirtió en una presencia constante, un peso invisible que ocupaba cada rincón de mi mente. Durante las noches, los sueños eran más claros, más intensos.
La mujer de negro aparecía siempre, caminando lentamente hacia mí, con los ojos fijos y serios. No hablaba, pero sentía, con una claridad aterradora, que me pedía algo, que completara la canción. Una noche, desperté sobresaltado. La habitación estaba en silencio, pero una sensación fría y pesada me envolvía. Tenía la guitarra en mis manos, como si mi cuerpo hubiese decidido tocar incluso mientras dormía. El viento, que siempre se había colado de manera extraña entre los instrumentos, ahora parecía seguir cada movimiento de mis dedos, como si la música estuviera llamando a algo más allá de mi entendimiento. Intenté racionalizarlo. Me dije que era el cansancio acumulado, que la presión de mantener el negocio y la rutina me estaban volviendo paranoico. Pero incluso durante el día, en el mercado Sonora, sentía que alguien me observaba. Las notas que había memorizado volvían sin que yo quisiera, y cada vez que intentaba ignorarlas, la incomodidad se intensificaba. Los clientes y colegas notaban mi distracción, y yo apenas podía fingir normalidad mientras dentro de mí algo clamaba por atención. Fue entonces que comprendí, sin poder explicarlo del todo, que la melodía no era solo música, era una llamada, una voz silenciosa que pedía ser escuchada, liberada. Cada acorde incompleto, cada pausa que dejaba, parecía retener algo que estaba atrapado, algo que me observaba desde otra realidad. Sentí miedo verdadero por primera vez. No sabía si aquello era un espíritu benigno buscando libertad o algo oscuro que se manifestaría si fallaba. El terror se mezclaba con una extraña fascinación. Cada vez que tocaba las notas parciales, un escalofrío recorría mi espalda, como si la mujer estuviera allí, detrás de mí, guiando mis manos. Había momentos en que juraría sentir un contacto leve, como una brisa que acariciaba mi nuca, o un susurro apenas audible que recorría la habitación. Y, aún así, no podía detenerme. Había algo dentro de mí que sabía que debía completar la canción, aunque no supiera en qué me estaba involucrando. El miedo y la obsesión comenzaron a formar una mezcla insoportable. A cada instante sentía que el límite entre lo que era real y lo que no se difuminaba. El mercado Sonora, con su bullicio habitual, parecía cada vez más lejano, más irrelevante, como si todo el mundo existiera solo para que yo pudiera concentrarme en aquella música. Y la mujer de negro, silenciosa y seria, seguía ahí, en mis sueños y en mis sentidos, recordándome que la canción era más que un simple conjunto de notas. Era un llamado que debía atender, sin importar el costo. Llegó el día en que supe que no podía postergar más. La melodía me consumía por completo, y cada nota incompleta era como un hilo que me ataba a algo que no comprendía del todo. Cerré la tienda temprano, dejé los instrumentos organizados como siempre, y me quedé solo en el cuarto donde pasé tantas noches practicando. Mi guitarra estaba lista, mis manos temblaban, y un nudo de ansiedad y anticipación se había instalado en el pecho. Comencé a tocar, al principio con cautela, repasando las notas que ya conocía, asegurándome de no cometer errores. Con cada acorde que completaba, sentía una presencia más cercana, más intensa. El viento comenzó a moverse de manera extraña dentro de la habitación, jugando entre los instrumentos, levantando pequeñas partículas de polvo como si algo invisible respirara conmigo. La mujer de negro apareció en mi mente, su mirada fija en cada movimiento, silenciosa pero urgente, recordándome que no podía detenerme. Cuando llegué al final, al último acorde, sentí que algo atravesaba la habitación con velocidad. Una sombra fugaz cruzó detrás de mí, rápida y silenciosa, y un viento helado me envolvió sin que ninguna puerta o ventana estuviera abierta. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Supe, con una certeza que me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo, que había liberado algo, pero no podía discernir si era algo bueno o algo que traería consecuencias. El silencio volvió poco a poco, pesado y extraño. Los instrumentos permanecían en su lugar, pero la sensación de que algo había cambiado era innegable. La melodía, que había sido mi obsesión,
Ya no me perseguía con la misma intensidad, pero su eco permanecía en mi mente, recordándome que aquello no había terminado del todo. Me senté en la penumbra del cuarto, tratando de procesar lo que acababa de suceder, sintiendo miedo, alivio y una extraña paz simultáneamente. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, percibo la música, no con urgencia ni obsesión, sino como un recordatorio de que algo más allá de lo visible me observó y se movió a través de mí. El mercado Sonora sigue su bullicio, los clientes siguen pasando, pero yo sé que algo cambió en mí y en lo que me rodea. La mujer de negro ya no aparece con tanta insistencia, pero su presencia sigue flotando, y el viento que antes era solo aire ahora parece llevar consigo un secreto que nunca podré comprender del todo. Completé la canción, liberé lo que fuera que estaba atrapado, y todavía no sé si hice el bien, o si abrí una puerta que jamás debería haberse abierto. Lo único cierto es que desde aquel día, escucho la vida con un oído diferente, atento, cauteloso, consciente de que la música puede ser más que sonidos, puede ser un llamado que atraviesa mundos que apenas empezamos a percibir. El mercado Sonora siempre me había parecido un lugar lleno de misterios, pero ese día sentí algo diferente mientras caminaba entre los pasillos abarrotados de hierbas, talismanes y figuras de barro. Me llamo Marta, soy actriz y buscaba inspiración para un papel que debía interpretar en el teatro local, y mi atención se dirigió hacia una pequeña tienda de máscaras que nunca antes había notado. La ciudad estaba caliente y húmeda, y el bullicio del mercado hacía que mis pasos se sintieran más urgentes, como si presintiera que algo iba a cambiar en mi vida. La tienda era estrecha, con estantes de madera oscura que crujían bajo el peso de decenas de máscaras. Cada una parecía tener su propia historia, y el polvo acumulado les daba un aire antiguo, casi reverente. El vendedor, un hombre mayor con el rostro curtido y gafas redondas, me observaba en silencio desde detrás del mostrador. Sus manos, arrugadas pero firmes, acomodaban las máscaras con cuidado, como si fueran piezas de un tesoro demasiado frágil para tocarlas sin respeto. Mis ojos se detuvieron en una máscara de madera con la pintura gastada, los rasgos de un rostro humano con una expresión que mezclaba tristeza contenida y rabia. No era bonita en el sentido tradicional, pero algo en ella me llamó la atención de inmediato. Un magnetismo que no supe explicar. Al tomarla, sentí un frío leve en las manos, como si el aire alrededor de la máscara hubiera cambiado de repente. Intenté racionalizarlo, diciéndome que era el cansancio o la emoción por el papel, pero un escalofrío recorrió mi espalda y no pude ignorarlo. Mientras pagaba, el hombre apenas habló. Sus ojos, sin dejar de mirarme, parecían contener secretos que no quería compartir. Me entregó la bolsa con cuidado, y yo salí de la tienda con la máscara protegida contra mi pecho, como si tuviera que cuidarla de algo. Caminando de regreso a mi departamento, noté que algunos vendedores me miraban de manera extraña, pero intenté no darle importancia. Al llegar a casa, coloqué la máscara sobre la mesa de mi sala y sentí un extraño vacío a mi alrededor, como si el silencio hubiera absorbido la vida del lugar. Esa noche, al intentar dormir, tuve la sensación de que la máscara me observaba. No había sonidos claros, solo un susurro difuso que parecía flotar en la habitación. Intenté convencerme de que era mi imaginación, de que la máscara no podía hablar. Pero al cerrar los ojos, percibí algo llamándome desde dentro de ella, una presencia que no estaba allí físicamente, pero que lograba mover mi mente de una manera inquietante. Algo dentro de mí ya sabía que esta compra no había sido una coincidencia. Aún no entendía qué tanto cambiaría mi vida, pero sentí que esa máscara no era un simple objeto, era un invitado silencioso que había decidido quedarse. Los días siguientes, algo empezó a cambiar dentro de mí, de manera sutil al principio,
pero con fuerza suficiente para que no pudiera ignorarlo. Durante los ensayos en el teatro, noté que mis gestos se volvían más bruscos, mis expresiones más intensas, incluso cuando no era necesario. Mis compañeros me miraban con extrañeza, como si estuviera adoptando movimientos que no pertenecían a mi forma habitual de actuar. Yo misma sentía que algo me impulsaba, algo que no venía de mí, pero que no podía resistir. En mi departamento, la máscara ocupaba un lugar central. La colocaba cuidadosamente sobre la mesa del comedor, como si su sola presencia absorbiera el aire de la habitación. Pronto empecé a escuchar un murmullo leve, casi imperceptible, que parecía darme pequeñas órdenes: mover objetos, cambiar de posición, revisar cosas que ya estaban ordenadas. Al principio intenté racionalizarlo. Debía ser el estrés, la ansiedad por el papel, o tal vez el cansancio acumulado. Pero la coincidencia entre lo que escuchaba y lo que hacía era demasiado exacta para ignorarla. Mi comportamiento fuera del teatro también cambió. Evitaba salir con amigos, me encerraba más tiempo en casa y sentía irritación por cosas que antes me resultaban triviales. Mis padres empezaron a notar mi extraño comportamiento y me preguntaban si todo estaba bien, pero solo podía decir que me sentía cansada, distraída, sin darles la verdadera razón. Una parte de mí tenía miedo de admitir que la máscara parecía tener un efecto sobre mí, que de alguna manera me estaba influenciando. Comencé a registrar en un cuaderno los momentos en que percibía la presencia de la voz. Intentaba describir los sonidos, la forma en que me pedía hacer cosas simples, y cómo sentía un escalofrío recorriendo mi espalda cada vez que me obedecía sin darme cuenta. Los accidentes domésticos se volvieron frecuentes. Puertas que se cerraban solas, objetos que caían sin motivo aparente, sombras que se movían al borde de mi visión. Cada suceso reforzaba la sensación de que algo fuera de mí estaba tomando control. A veces, al mirarme al espejo, percibía reflejos que no correspondían a mi imagen. Mis propios ojos parecían mirar con hostilidad o tristeza, y mi expresión se volvía ajena, como si otra personalidad estuviera intentando manifestarse a través de mí. Sentía un miedo profundo, mezclado con fascinación. ¿Era mi mente jugando conmigo? ¿O la máscara realmente estaba viva de alguna manera? Cada noche, antes de dormir, el susurro se hacía más claro. No eran palabras completas, sino fragmentos, órdenes breves y extrañas, que lograban hacerme levantar de la cama para mover algo, revisar algo, mirar la máscara. Intenté hablar conmigo misma, recordarme que era imposible, pero la sensación de ser observada era tan intensa que muchas veces me encontraba temblando y con el corazón acelerado, incapaz de ignorar lo que sentía. El mundo que conocía empezaba a distorsionarse frente a mis ojos. Lo que antes era familiar, ahora parecía cargado de una tensión silenciosa. Sentía que la máscara no solo estaba frente a mí, sino dentro de mí, y que cada decisión que tomaba, cada gesto que hacía, estaba siendo influenciado por algo que no podía comprender ni controlar. No podía soportar más la sensación de que algo me controlaba. Cada día, al colocar la máscara frente a mí, sentía un tirón invisible, como si mis pensamientos se desvanecieran y fueran reemplazados por órdenes que no reconocía como propias. La voz que antes era un murmullo tenue, ahora se volvía más clara, más insistente, y me decía que hiciera cosas que yo jamás haría por mi cuenta. Me sentía atrapada en mi propia mente, incapaz de diferenciar lo que era real de lo que la máscara dictaba. Decidí regresar a la tienda del mercado Sonora. Caminando por los pasillos, sentí que el bullicio del mercado ya no existía, que cada paso me acercaba a un silencio extraño y pesado. Al entrar en la tienda, el vendedor me observó con la misma calma penetrante de la primera vez. Sin que yo dijera palabra, entendió que algo estaba mal. Finalmente, me contó la historia que no había compartido antes. La máscara había pertenecido a un actor que enloqueció, afirmando que no podía dejar de escucharla. Al final, ese actor se quitó la vida,
convencido de que la máscara lo llamaba constantemente, que le daba órdenes imposibles de ignorar. Escuchar esto me hizo sentir un miedo que no había conocido antes. Quise devolver la máscara de inmediato, pero al tocarla, sentí una resistencia extraña, como si el objeto estuviera pegado a mis manos, como si no quisiera separarse de mí. Mientras caminaba de regreso a casa, la voz dentro de mi mente se intensificaba. No solo ordenaba movimientos, sino que comenzaba a imponer pensamientos, emociones y deseos que me aterraban. Mi cuerpo reaccionaba a cada orden de manera automática. Mis manos se movían solas, colocaban la máscara en posiciones específicas, cambiaban objetos de lugar sin que yo lo decidiera conscientemente. Me sentía como un espectador de mi propia vida, observando horrorizada cómo mi voluntad se desvanecía. Esa noche, mientras intentaba dormir, el susurro se transformó en palabras más claras. Me llamaba por mi nombre, me decía que mirara ciertas cosas, me advertía de manera críptica sobre lo que vendría. El miedo se mezclaba con fascinación y culpa. Sabía que debía alejarme de la máscara, pero también sentía que la necesitaba, que de alguna manera formaba parte de mí. Mis pensamientos eran un caos. Mi mente intentaba racionalizarlo todo, buscar explicaciones científicas o psicológicas, pero nada podía borrar la sensación de estar siendo controlada. Cada objeto en mi departamento parecía responder a la máscara. Cada sombra parecía moverse con intención, y cada silencio estaba cargado de una amenaza invisible. Al final, comprendí que no podía manejarlo sola. La máscara no era simplemente un accesorio teatral, sino un vínculo con algo que no entendía, algo que tenía poder sobre mi mente. El terror que sentí no era fantasía, era real, físico, mental. Esa noche me acosté con el corazón acelerado, temblando y sudando, con la certeza de que mi vida había cambiado para siempre, y que la presencia que habitaba en la máscara no iba a dejarme ir fácilmente. Una noche, todo se volvió insoportable. Estaba sola en mi departamento, la máscara frente a mí, y sentí que algo dentro de mi mente se rompía. La voz ya no era solo un murmullo. Parecía ocupar toda la habitación, llenando cada rincón de órdenes insistentes y fragmentos de palabras que no podía ignorar. Mis manos comenzaron a moverse por sí solas, levantando la máscara y acercándola a mi rostro. Cada vez que intentaba resistirme, un peso invisible me empujaba hacia ella, como si mi voluntad fuera solo una ilusión. Vi mi reflejo en el espejo y no pude reconocerme. Mis ojos parecían ajenos, mis gestos torpes y antinaturales, y sentí que estaba perdiendo el control de mi cuerpo. La máscara parecía fusionarse conmigo. La madera se sentía cálida, como si respirara, y los rasgos tallados me observaban con una intensidad que me helaba la sangre. En medio del pánico, supe que no podía soportarlo sola. El miedo me paralizaba, pero también me empujaba a actuar para salvarme. Mis padres llegaron al departamento justo a tiempo. Percibieron que algo estaba gravemente mal, y me obligaron a dejar la máscara sobre la mesa y alejarme de ella. Sentí un alivio inmediato al separarme, pero también un vacío extraño, como si una parte de mí se hubiera quedado adherida a ese objeto. La presencia de ellos de alguna manera hizo que la voz se callara, y yo volví en mí, soltando las tijeras que tenía en las manos, y también la máscara. Me consolaron, me abrazaron, y me dijeron que debía tomar un descanso del teatro, que necesitaba tiempo para recuperarme y alejarme de aquello que me había hecho perder la calma y la razón. No recuerdo bien esa parte, pero mis padres me contaron después que me vieron hablando sola, como si estuviera conversando con alguien, mientras sostenía unas tijeras de cabello de una manera extraña, peligrosa, como si fuera a lastimarme a mí misma. Me acordé de la historia del actor anterior que se había suicidado y me quedé en shock. ¿Será que esa fuerza oscura, esa voz y sus órdenes me estaban llevando a hacerme daño sin que yo me diera cuenta? ¿Estaba yo enloqueciendo también? Devolví la máscara al vendedor, quien me observó con una mezcla de comprensión y advertencia silenciosa.
Al colocarla en su tienda, sentí que un peso se levantaba de mis hombros, pero la sensación de inquietud no desapareció por completo. Con el tiempo, retomé mis actividades cotidianas, aunque la experiencia me dejó marcada. A veces, antes de dormir, siento un susurro leve, fragmentos de palabras que parecen venir de la máscara, aunque ahora sé que está lejos de mí. Todavía recuerdo con claridad la sensación de miedo absoluto, la confusión entre lo que era mío y lo que la máscara dictaba, y el extraño vínculo que se había formado entre nosotros. Me sigo recuperando, y aunque he aprendido a vivir con la memoria de aquello, sé que esa voz, silenciosa pero persistente, todavía aparece antes de que cierre los ojos por la noche, recordándome que algunas presencias no desaparecen por completo. Siempre he pensado que los olores guardan secretos. Soy Ricardo. Desde niño, cada aroma me recordaba un momento, un lugar, alguien. Hoy, como perfumista en el mercado Sonora, vivo rodeado de fragancias que mezclan flores secas, especias y maderas antiguas, y cada frasco que creo es como un pequeño contenedor de recuerdos. Mi esposa, Lorena, siempre me mira con curiosidad cuando paso horas entre botellas y esencias. Sin hijos, nuestra vida ha sido tranquila y ordenada, llena de rutinas que nos reconfortan. Pero hace unos meses algo cambió, algo que jamás imaginé. Todo comenzó cuando decidí crear un perfume distinto, uno que no solo oliera bien, sino que evocara memorias. Mezclé flores que me recordaban la casa de mi abuela, maderas que olían a talleres antiguos y una pizca de especias que me transportaban a los mercados de mi infancia. Lorena me observaba desde la cocina mientras ajustaba las proporciones, sonriendo sin entender del todo mi obsesión. Ese día, el mercado Sonora estaba particularmente lleno. Los vendedores ofrecían hierbas, velas y amuletos, mientras el aire se mezclaba con aromas de incienso y frutas maduras. Todo parecía común, cotidiano, pero en medio de esa normalidad, sentí que algo especial surgía. Dona Elena, una clienta habitual, fue la primera en probarlo. Vi cómo cerraba los ojos apenas lo percibió, inhalando profundamente. Su expresión cambió. Sus hombros se relajaron y una sonrisa ligera se dibujó en su rostro. Me contó después que le recordaba a su difunto esposo, Néstor, y que le traía una sensación de nostalgia y consuelo. Al principio, lo tomé como un efecto natural de los recuerdos, algo que sucede cuando un aroma nos conecta con el pasado. Pero había algo en su manera de mirarme, una mezcla de gratitud y fascinación, que me hizo sentir un cosquilleo extraño en la espalda, como si ese perfume hubiera abierto algo más que memorias. Con el pasar de los días, Elena volvió al mercado varias veces, describiéndome cómo el perfume transformaba su rutina. Mencionaba momentos en los que sentía la presencia de su esposo en la casa, o que algunos objetos parecían moverse sutilmente, aunque no entendía cómo ni por qué. Yo trataba de mantener la calma, explicándole que probablemente eran coincidencias, pequeñas ilusiones que nuestra mente crea cuando extraña a alguien, pero cada vez que hablaba, sentía una inquietud que no lograba ignorar. La forma en que describía esos instantes, como si fueran reales, me hacía preguntarme si había algo más en la fragancia que yo había creado. Ese primer encuentro con el perfume de la nostalgia me dejó una mezcla de orgullo y temor. Por un lado, había logrado capturar la esencia de los recuerdos. Por otro, sentí que había abierto una puerta que quizás no podría cerrar. Lorena notaba mi preocupación y me preguntaba si debía descansar, si estaba exagerando. Yo asentía, aunque dentro de mí comenzaba a germinar una sensación de alerta que no comprendía del todo. En medio de la rutina diaria del mercado, entre aromas familiares y clientes conversando, algo empezaba a cambiar, y yo no sabía todavía qué tan profundo sería ese cambio. Después de aquel primer encuentro con el perfume,
Elena comenzó a regresar al mercado Sonora con una frecuencia que me sorprendía. Al principio, sus visitas eran breves, solo para agradecerme y contarme cómo el aroma le evocaba recuerdos dulces de Néstor. Pero pronto, sus relatos empezaron a volverse más inquietantes. Me describía situaciones extrañas en su casa. Sentía que alguien la observaba. Notaba sombras moviéndose en la penumbra y, a veces, objetos ligeramente fuera de lugar. Yo intentaba explicarle que probablemente eran coincidencias, que la mente puede jugar trucos cuando uno añora a alguien querido. Sin embargo, cada vez que escuchaba sus palabras, una inquietud profunda se instalaba en mi pecho. Su tono no era de miedo, sino de una extraña fascinación. Parecía convencida de que su esposo había regresado y que ella estaba experimentando encuentros que la consolaban y la inquietaban al mismo tiempo. Noté que Elena había convertido el perfume en un ritual diario. Lo aplicaba con cuidado, describiéndome cómo al cerrar los ojos sentía la presencia de Néstor junto a ella. Me contaba detalles minuciosos, un aroma a tabaco antiguo, la sensación de un calor súbito en la habitación, el leve susurro de su nombre entre las paredes. Todo esto, para ella, confirmaba que el espíritu de su esposo estaba cerca. Para mí, sin embargo, cada relato aumentaba mi preocupación. Algo en esos relatos no encajaba, como si una fuerza extraña jugara con su percepción, imitando recuerdos, pero con intenciones que no podía comprender. Su comportamiento también comenzó a cambiar. Elena parecía ausente a ratos, perdida en miradas largas hacia la nada, murmurando palabras que no alcanzaba a comprender del todo. A veces, cuando me acercaba para preguntarle, solo asentía y me hablaba de la presencia de Néstor, describiendo cómo lo sentía a su lado incluso cuando estaba sola. Cada visita dejaba en mí un peso creciente. Sentía una mezcla de miedo y responsabilidad. Sabía que ella confiaba en mí, que el perfume había despertado algo más allá de lo que había imaginado. Lorena empezó a notar mi inquietud. Sus preguntas eran suaves, discretas. ¿Estás seguro de que todo está bien con Elena? No te estás preocupando demasiado, ¿verdad? Yo asentía, aunque por dentro sentía que algo se me escapaba de las manos. Cada día, al cerrar la tienda, el olor del perfume todavía flotaba en el aire, recordándome que algo había comenzado y que no sabía cómo detenerlo. La rutina del mercado, que antes me daba tranquilidad, ahora parecía un escenario donde lo normal y lo extraño comenzaban a mezclarse. Empecé a observar con más detalle la forma en que Elena se movía, la manera en que sus ojos seguían sombras invisibles, cómo su voz bajaba a susurros al hablar de experiencias que yo no podía verificar. Sentí que el perfume no solo evocaba recuerdos, sino que conectaba a Elena con algo que no pertenecía al mundo tangible. Era un hilo invisible que me preocupaba tocar, porque cada vez que lo hacía, la línea entre la memoria y lo inquietante se volvía más difusa. Desde entonces, mi orgullo por la creación del perfume se mezcló con un temor silencioso. Cada visita de Elena dejaba un eco en mi mente, un recordatorio de que algo que parecía inocente podía estar transformándose en algo oscuro. Y aunque Lorena me recordaba mantener la calma, yo sentía que estábamos entrando en un territorio donde los recuerdos y las sombras comenzaban a confundirse, y que pronto no habría vuelta atrás. Con el tiempo, las noches comenzaron a transformarse en algo inquietante. No era solo Elena ni sus relatos extraños. Yo empecé a percibir que algo me seguía a mí también. Todo comenzó con sueños vívidos, demasiado reales para ser simples fantasías. En ellos, una sombra se acercaba lentamente a mi cama, y aunque su forma era difusa al principio, poco a poco adoptaba los rasgos de Néstor, el esposo fallecido de Elena, a quien había conocido personalmente. Permanecía en silencio, con los ojos fijos, observándome sin moverse, y un frío inexplicable me recorría la espalda cada vez que despertaba. Al principio, intenté racionalizarlo. Estaba cansado, preocupado por Elena,
Mi mente jugaba con imágenes familiares, pero pronto, las sensaciones traspasaron los sueños. En varias ocasiones, al despertar, sentí un peso en el aire, como si algo permaneciera junto a mi cama. Podía percibir un leve olor familiar, mezclado con la fragancia del perfume que había creado. A veces creía ver un movimiento en la penumbra de la habitación, un contorno que desaparecía cuando intentaba enfocar la vista. Lorena notaba mi inquietud y me preguntaba suavemente si estaba descansando bien, pero yo apenas podía articular lo que sentía, temiendo que sonarían descabelladas mis palabras. Elena continuaba visitándome regularmente, cada vez más absorta en su mundo con el perfume. Me relataba encuentros cada vez más intensos con Néstor, cómo lo sentía a su lado, cómo percibía su voz en susurros, cómo ciertas presencias parecían acompañarla por toda la casa. A mí me resultaba imposible ver lo que ella describía, pero algo en la manera en que contaba los detalles me helaba la sangre. No eran simples recuerdos. Había una fuerza que manipulaba su percepción, jugando con emociones profundas y haciéndome sentir impotente ante lo que estaba ocurriendo. Empecé a notar que la fragancia, que antes era solo un aroma agradable, ahora tenía un efecto perturbador. Cuando abría la tienda por la mañana, percibía su rastro en el aire, incluso sin que Elena estuviera presente. Me obligaba a moverme con cautela entre las botellas y los frascos, atento a cada sombra, cada susurro que pudiera percibir. La rutina del mercado, que antes me daba consuelo, se había transformado en un escenario de vigilancia silenciosa, y cada rincón parecía albergar secretos que no podía comprender. Mi temor aumentaba cada día. Comprendí que el perfume había abierto una puerta que no podía cerrar. Algo había cruzado del recuerdo al presente y ahora jugaba con la realidad. No podía alertar a Elena sin que ella lo interpretara como incredulidad o miedo, y temía que cualquier intento de explicarle la situación la alejase más de la cordura. Lorena, por su parte, permanecía a mi lado, preocupada, notando mis noches intranquilas, pero sin imaginar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Esa mezcla de miedo, responsabilidad y culpa comenzó a ocupar cada instante de mi mente. Sabía que el perfume, mi creación más preciada, había desencadenado algo que no podía controlar. Cada sombra, cada susurro, cada olor que percibía, me recordaba que el límite entre lo cotidiano y lo sobrenatural se había desdibujado, y que pronto nada volvería a ser igual. Nunca olvidaré el día en que Elena desapareció. Fue como si el mundo se hubiera tragado su presencia, dejando solo un eco de su perfume en el aire, un rastro que mi mente no podía ignorar. Fue su hija mayor quien me llamó, preguntando si yo sabía algo sobre el paradero de su madre, ya que ella solía venir siempre a mi tienda. Los días previos, sus relatos se habían vuelto cada vez más intensos y perturbadores. Objetos que se movían solos, sombras que parecían rozarla, murmullos indistintos que la mantenían alerta. Yo la había visto transformarse, absorta en un mundo donde lo que ella creía recuerdos era algo mucho más oscuro. Intenté acercarme con cuidado, insinuándole que quizás el perfume no solo evocaba memorias, sino que estaba atrayendo algo peligroso. Pero Elena, fascinada, apenas me escuchaba. Su confianza en lo que percibía la hacía ciega a mis advertencias, y yo me sentía impotente, atrapado entre la responsabilidad de mi creación y el miedo de que algo terrible sucediera. Lorena notaba mi inquietud creciente, mis noches sin dormir y mis días tensos en la tienda, y aunque intentaba ofrecerme consuelo, no podía aliviar la culpa que comenzaba a corroerme desde adentro. Cuando su ausencia se confirmó, sentí un peso insoportable. El perfume, que creé con tanto cuidado, destinado a capturar memorias y emociones, había terminado por envolverla en algo que yo no podía comprender ni controlar. Recordé cada instante, cómo me describía la presencia de su esposo, cómo su voz temblaba mientras narraba encuentros invisibles, cómo yo observaba y temía intervenir. Todo se había transformado en una cadena de eventos que terminaba en su desaparición.
Desde entonces, jamás volví a vender ese perfume. Lo guardé, lo cerré bajo llave, evitando que alguien más pudiera experimentar lo que Elena experimentó. Cada vez que entro a la tienda y percibo un aroma similar, un escalofrío recorre mi cuerpo. La culpa me acompaña, silenciosa pero constante, recordándome que algo que creé para dar vida y recuerdos terminó atrapando a alguien que confiaba en mí. A veces, cuando cierro los ojos, aún siento su presencia, un perfume sutil flotando en el aire, como un eco de lo que fue y lo que no debió ser. Me pregunto cómo algo tan aparentemente inocente como un frasco de esencia pudo cambiar la vida de alguien de forma tan profunda, y cómo mi intento de capturar la belleza de la memoria terminó transformándose en un misterio que jamás podré explicar. Lorena me recuerda respirar, seguir adelante, pero yo sé que algo quedó detrás, invisible, aguardando en las sombras de un perfume que jamás volveré a ofrecer. Mi nombre es Cayo. Cuando recibí el puesto en el Mercado Sonora, que había heredado de mi tía, sentí una mezcla de entusiasmo y miedo. Crecí visitando ese lugar con ella, observando cómo conocía a cada cliente por su nombre y siempre encontraba una sonrisa para todos. Vivía con mi padre, quien me recordaba constantemente la importancia de cuidar bien la tienda y mantener el orden. Pero había algo en ese espacio que se sentía diferente, como si guardara una historia propia que yo no podía comprender del todo. Los primeros días fueron normales, acomodando productos, aprendiendo los horarios del mercado y saludando a los clientes que ya me reconocían por ser familiar de mi tía. Sin embargo, pronto empecé a notar cosas extrañas. Algunos objetos aparecían fuera de lugar, como si alguien los hubiera movido mientras no estaba, y a veces sentía la sensación de ser observado, un peso en el pecho que no podía explicar. Al principio pensé que era mi imaginación, nerviosa por asumir algo que antes pertenecía a otra persona, pero la inquietud no desaparecía. Una mañana, mientras revisaba los estantes, encontré una nota entre los productos. No tenía firma, solo un mensaje ambiguo que me hizo sentir incomodidad y una extraña responsabilidad, como si alguien estuviera vigilándome, asegurándose de que supiera que no estaba solo en aquel lugar. Esa sensación de presencia se volvió constante, y aunque intentaba concentrarme en la tienda y en el trabajo diario, no podía evitar sentir que había algo o alguien pendiente de cada uno de mis movimientos, algo que no quería ser olvidado. Las noches que pasaba solo en la tienda eran las más inquietantes. Había un olor extraño a metal y a café viejo que aparecía solo cuando estaba completamente solo, como si alguien acabara de caminar entre los estantes. En varias ocasiones, mientras acomodaba productos, sentí una presencia detrás de mí. El aire se volvía más denso y un nudo de ansiedad me impedía respirar con normalidad. No había nadie, pero la sensación de ser observado era innegable. Un día, mientras comentaba estas experiencias con un vendedor más viejo del mercado, alguien que parecía conocer cada historia de cada puesto, al escucharme, se quedó en silencio unos minutos. Luego respiró hondo y me habló de los rumores extraños sobre el espíritu de don Josefo. Me explicó que era un hombre que había trabajado sin descanso hasta el día de su muerte, un ataque cardíaco mientras atendía su tienda. Josefo había amado tanto el Mercado Sonora que, según decían, su espíritu quedó atrapado ahí. Algunos comerciantes aseguraban que todavía podían verlo o sentir su presencia en los pasillos, y que su energía se mostraba especialmente hacia los novatos. Lo más inquietante fue descubrir que la tienda de Josefo estaba justo al lado de la mía. El vendedor mayor me advirtió que don Josefo no recibía bien a los nuevos, y que cualquier novato que tomara un espacio cercano podía sentir su desaprobación. Un escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí entonces que los objetos movidos, los olores extraños y esa sensación constante de ser observado no eran coincidencias. Algo o alguien estaba consciente de mí y vigilaba cada uno de mis pasos. Desde ese día,
Caminar por la tienda se volvió una mezcla de curiosidad y temor, como si cada movimiento pudiera atraer la atención de ese espíritu que parecía tan presente y decidido. Con el paso de las semanas, las señales se volvieron más intensas y difíciles de ignorar. Las luces empezaban a parpadear sin razón aparente. Las sombras se movían en los rincones de la tienda y, en más de una ocasión, escuché pasos suaves en los pasillos vacíos. Al principio intenté racionalizarlo, pensando que era mi mente jugándome trucos por el estrés de manejar la tienda sola, pero la sensación de algo presente era demasiado constante y tangible para ser imaginaria. Una mañana, mientras colocaba productos en el estante más alto, sentí un contacto leve en mi hombro, como si alguien me tocara suavemente. El susto fue inmediato. Mi corazón se disparó y me giré con rapidez, pero no había nadie. Poco a poco entendí que el espíritu se mostraba de manera sutil, eligiendo los momentos en que mi atención estaba completamente centrada en la tienda, como si quisiera enseñarme algo o probar mi percepción. Era inquietante, pero a la vez despertaba una extraña curiosidad por entender lo que esperaba de mí. Desde aquel día, cada noche cerrando la tienda, sentía su presencia más cerca, y una mezcla de miedo y respeto me acompañaba. Comprendí que no se trataba solo de incomodidad, había una intención detrás de todo, una historia no contada que parecía ligada a mí, la energía de don Josefo, su obsesión por el mercado Sonora, su desaprobación hacia los novatos. Todo estaba conectando con mi propia rutina y mis emociones, y sentí que debía prestar atención a cada detalle, a cada olor extraño, a cada objeto fuera de lugar, como si descifrar sus señales fuera la única manera de coexistir con él sin peligro. Con el tiempo, empecé a notar patrones en los movimientos extraños. Ya no eran solo luces parpadeando o pasos imaginarios. Los objetos se colocaban de cierta manera, y el aire parecía cargar la memoria de alguien que se negaba a desaparecer. Comprendí que don Josefo no estaba ahí solo para asustarme. Quería que entendiera algo sobre su vida, sobre su dedicación extrema al mercado Sonora y sobre la obsesión que lo había mantenido atado a ese lugar, incluso después de la muerte. Cada noche, al cerrar la tienda, sentía cómo su presencia se volvía más intensa, como si el aire mismo se cargara de su memoria. No era un miedo repentino ni un sobresalto pasajero. Era una sensación profunda que me obligaba a detenerme unos segundos frente a la puerta, respirar y sentir el peso de su historia. Podía percibir su mirada invisible recorriendo cada estante, inspeccionando la organización, evaluando mi dedicación. Era un recordatorio silencioso, insistente, de que había sido elegido para continuar un legado que él no había podido abandonar en vida. La sensación no era opresiva, pero sí envolvente. Mezclaba respeto, responsabilidad y una extraña compañía que me hacía sentir menos solo, aunque consciente de que cada acción mía era observada y juzgada. A veces, al mover un objeto o acomodar un producto, notaba un leve cambio en la temperatura, un susurro imperceptible que parecía confirmar que estaba haciendo bien mi trabajo. Su energía parecía proteger los espacios que él había amado tanto, y comprendí que mi papel no era desafiarlo ni alejarlo, sino aprender de él, entender su pasión, respetar sus costumbres y mantener viva la memoria del mercado Sonora a través de mis propios cuidados y rutinas. Ahora, cada mañana, al abrir la tienda y sentir el silencio antes de que lleguen los clientes, sé que no estoy solo. Hay una presencia constante que observa y guía sin palabras, que me recuerda que las historias de quienes habitaron ese lugar no se pierden con la muerte. Don Josefo sigue ahí vigilando y enseñando, y su compañía, aunque inquietante, me da seguridad y claridad en mi trabajo. La conexión que sentimos es silenciosa pero profunda. Es una mezcla de respeto y obligación, de curiosidad y aprendizaje. Me hace comprender que el mercado Sonora no es solo un espacio de comercio, es un lugar donde las vidas, las pasiones y las memorias de quienes lo amaron continúan entrelazándose. Un recordatorio de que algunas presencias permanecen mucho más tiempo del que uno podría imaginar.
Mi nombre es Josué. Recuerdo que ese día en el mercado de Sonora el sol caía de manera intensa sobre los pasillos estrechos y el aire olía a incienso, madera antigua y hierbas secas. Caminaba entre los puestos con la intención de buscar algún libro olvidado que pudiera complementar mi investigación sobre la historia de la Ciudad de México. Había aprendido a disfrutar de la sensación de perderme entre los laberintos de aquel mercado. Cada esquina parecía guardar secretos que solo unos pocos habían descubierto. Mis pasos me llevaron hacia una sección menos concurrida, donde los objetos parecían haberse acumulado durante décadas. Cajas polvorientas, estatuillas de santos, amuletos de colores deslavados y montones de libros con cubiertas desgastadas. Fue entonces cuando lo vi. Un volumen encuadernado en cuero, pequeño, sin título, apoyado en un rincón casi escondido. Tenía un aspecto diferente a todos los demás, como si estuviera esperando a que alguien lo encontrara. El dueño del puesto, un hombre mayor con sombrero panamá y camisa de algodón oscuro, me observó con una mirada penetrante. Aunque apenas intercambiamos palabras, sentí que sabía más de lo que decía. Parecía insinuar que ese libro no era común, que no todos los ojos podían leerlo sin consecuencias. Tomé el libro con cuidado, notando el tacto áspero del cuero y el olor a papel antiguo mezclado con un aroma extraño, difícil de identificar. Al llegar a mi departamento, puse el libro sobre la mesa de madera junto a mis cuadernos y lo miré durante varios minutos. Había algo en él que me mantenía alerta, como si esperara que hiciera algo más que simplemente hojear sus páginas. Al abrirlo, noté que las páginas estaban llenas de escritura antigua y símbolos que no lograba reconocer del todo. Algunos parecían moverse ligeramente cuando no los miraba directamente, y un estremecimiento recorrió mi espalda. No podía explicar por qué, pero sentí una mezcla de fascinación y temor. Comencé a leer. Las palabras describían eventos históricos con una precisión que me resultaba familiar, pero, al mismo tiempo, había detalles que nunca había encontrado en ningún libro académico. Nombres de personas que no existían en registros, fechas que no coincidían con nada que conociera. Cada página parecía susurrarme algo, llamando mi atención y obligándome a continuar, aunque una parte de mí quería cerrar el libro y dejarlo atrás. Esa noche, mientras la luz de la lámpara iluminaba mi cuarto, tuve la sensación de que el libro no solo contenía historias, sino que también me estaba observando a mí. No había nadie más en el departamento, pero el aire parecía cargado de una presencia que no podía identificar. Cerré los ojos un instante, tratando de racionalizar lo que sentía, pero no podía negar la mezcla de excitación y miedo que crecía dentro de mí. Tenía la sensación de haber encontrado algo que no debía existir, y aún así, no podía dejar de leer. Las noches siguientes se convirtieron en un ritual extraño y casi obsesivo. Cada vez que abría el libro, el mundo a mi alrededor parecía desvanecerse. La luz de la lámpara sobre la mesa proyectaba sombras largas, y los sonidos de la ciudad afuera del departamento parecían apagarse, como si todo existiera solo para mí y para las páginas que sostenía en las manos. Al principio, los textos me parecían extraños, casi inverosímiles, pero con el tiempo comenzaron a revelarme detalles que no podía ignorar. Eventos históricos que jamás había leído en mis libros de la universidad aparecían con nombres, fechas y lugares tan concretos que era imposible descartarlos como invención de mi imaginación. Era como si el libro estuviera mostrando una versión paralela de la historia, una que coexistía con la que conocía, pero que permanecía oculta a los ojos de todos. Una noche, mientras pasaba las páginas con cuidado, sentí que los acontecimientos descritos comenzaban a tomar vida en mi mente. Tenía visiones breves, imágenes de calles antiguas que nunca había visitado, manifestaciones y reuniones que no estaban registradas en ningún archivo, rostros de personas que parecían reales, pero que no existían en la realidad. La sensación era tan intensa que por momentos dudaba de mi propia memoria y percepción. Me sobresaltaba con cada parpadeo, temiendo que el mundo que conocía se mezclara con aquel otro que el libro mostraba.
Mi vida cotidiana comenzó a verse afectada. Dormía poco, y la ansiedad se mezclaba con un extraño entusiasmo por continuar leyendo. Sentía que cuanto más avanzaba, más conocía, y que cada conocimiento adquirido tenía un precio que aún no podía calcular. A veces, el aire de mi departamento parecía más denso, y percibía movimientos en las sombras, como si el libro me estuviera siguiendo con ojos invisibles. Fue entonces cuando recibí una comunicación del antiguo dueño. No era una llamada ni un encuentro, sino un mensaje inesperado que parecía surgir de la nada. Me advirtió, de manera indirecta, que el libro no era común, que tenía voluntad propia, y que solo mostraba sus secretos a quienes consideraba dignos. También insinuó que había consecuencias para quienes miraban sin permiso, aunque no precisó cuáles. Esa advertencia me hizo estremecer. Sin embargo, lejos de dejar el libro, sentí una necesidad incontrolable de continuar explorando, de descubrir qué otras realidades ocultas podían revelarse ante mis ojos. Cada lectura se volvió un acto de entrega y miedo. Sabía que estaba adentrándome en algo que podría cambiar mi percepción de la historia, del mundo y de mí mismo, y aún así no podía detenerme. La fascinación y la ansiedad se mezclaban en mi pecho, y la sensación de que algo oscuro me observaba se hacía cada vez más palpable. Con el tiempo, empecé a notar que el libro no solo contenía historias antiguas que no conocía, sino que parecía mostrar versiones alternativas de la historia, posibilidades que jamás había imaginado. Lo más inquietante era que cada página podía cambiar mi percepción de los hechos, como si me permitiera ver lo que podría haber sido o lo que aún podía ser. Esa sensación de conocimiento exclusivo era fascinante y aterradora al mismo tiempo. Una tarde, impulsado por la necesidad de compartir lo que encontraba, mostré el libro a 2 compañeros de la universidad. Les expliqué que contenía detalles históricos que nunca habían aparecido en libros académicos, nombres de personas que no existían en ningún registro, eventos que parecían olvidados por la historia oficial. Les pedí que leyeran algunas secciones. Para mi sorpresa, ellos solo encontraron descripciones comunes de acontecimientos que ya conocíamos. Revoluciones, tratados y fechas que coincidían con lo que enseñaban en clase. No vieron nada extraordinario, nada que pudiera alterar nuestra comprensión de la historia. Sin embargo, cuando volví a leer las mismas páginas, los nombres desconocidos y los eventos sorprendentes aparecían claros ante mis ojos. Sentí una mezcla de asombro y miedo. El libro parecía mostrarme cosas que nadie más podía ver, o tal vez estaba empezando a perder la razón. Me preguntaba si estaba imaginando todo, si la fatiga y el aislamiento habían distorsionado mi percepción, o si realmente el libro elegía quién podía acceder a sus secretos. Esa revelación aumentó mi obsesión. Cada noche, al abrir el libro, sentía que el mundo a mi alrededor desaparecía y que solo existíamos el libro y yo. Las visiones de realidades alternativas se hacían más intensas. Calles que nunca existieron, personas que parecían reales, pero que nunca habían caminado por la Ciudad de México, eventos históricos que podrían haber cambiado el destino de todo. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver fragmentos de esas historias, y me costaba distinguir si eran recuerdos, sueños o advertencias del libro. Mientras más leía, más evidente se volvía la presencia que sentía a mi alrededor. Sombras que se deslizaban en las esquinas del cuarto, un frío inesperado que recorría mi espalda, susurros apenas audibles. Todo me recordaba que el libro no era un objeto común. La ansiedad y la fascinación se mezclaban, y no podía dejar de preguntarme si realmente estaba destinado a verlo, o si estaba condenado a perder la cordura por haberlo abierto. Cada página me atraía más, y cada conocimiento adquirido parecía aumentar la presión en mi mente y en mi corazón. El miedo y la necesidad de descubrir lo desconocido se habían vuelto inseparables, y aunque sentía que estaba entrando en un terreno peligroso, no podía detenerme. El libro me había elegido, y por primera vez comprendí que algunos secretos del mundo no estaban hechos para ser compartidos,
sino para ser soportados por quienes podían soportarlos. Llegó un momento en que la presencia del libro se volvió imposible de ignorar. No era solo la fascinación por sus páginas, sino la sensación de que algo más estaba allí, cerca, observándome. Cada vez que intentaba dejarlo sobre la mesa y concentrarme en otra cosa, sentía un peso en el pecho, como si el libro me reclamara. Una mezcla de miedo y necesidad me mantenía atrapado, y cada día que pasaba sin abrirlo parecía robarme algo vital. Pensé en devolverlo al librero, en buscar alguna manera de liberarme de la influencia que ejercía sobre mí. Incluso consideré destruirlo, pero la idea de perder lo que había descubierto era insoportable. Sabía cosas que otros no podían imaginar, secretos que parecían afectar mi presente y mi futuro. Cada conocimiento era un hilo que conectaba realidades distintas, y soltar esos hilos me parecía una traición a mí mismo y a la historia que ahora podía ver. La sombra se volvió más intensa con el tiempo. Por las noches, percibía movimientos en las esquinas de mi cuarto, un frío que se arrastraba por las paredes, un susurro sordo que nunca lograba identificar. Recordaba las palabras indirectas del antiguo dueño. El libro elige quién es digno de ver. Si mira sin permiso, cobra caro. Cada vez sentía más cerca la presencia de algo que no era humano, algo que esperaba su momento. Y, aún así, no podía dejar de leer. Cada página nueva me ofrecía visiones de eventos futuros, posibilidades que podrían alterar la vida de personas que conocía. La necesidad de conocer, de anticipar lo que estaba por venir, me mantenía ligado al libro, a pesar del terror que sentía. Sabía que el precio estaba aumentando, pero la curiosidad y el poder que me ofrecía eran más fuertes que mi miedo. Ahora vivo entre dos mundos, el que todos conocen y el que el libro me permite ver. Las noches son largas y pesadas, y la sombra se acerca un poco más cada día, recordándome que el libro no es un regalo, sino una prueba. Cada vez que abro una página siento la mezcla de privilegio y condena, consciente de que podría pagar caro por mi obsesión, pero ya no puedo dejarlo. La sensación de saber, de entender las posibles vidas y destinos, es demasiado poderosa para soltarla, y mientras la sombra se acerca, yo sigo leyendo, atrapado en un conocimiento que nadie más podría comprender, y que quizá me está consumiendo lentamente,